Listo, entonces aquí les voy a compartir esta presentación. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la presentación. Entonces, probabilidad y estadística. Listo. Distribuciones de probabilidad. Ese es nuestro tema. A partir de aquí, solo distribuciones de probabilidad. Vamos a darnos cuenta que son distribuciones de probabilidad discretas y distribuciones de probabilidad continua. Esto nosotros ya vamos a... Primero vamos a contextualizar un poco sobre qué es lo que estamos hablando. Entonces, primero, vamos a hablar de su definición. Toda distribución de probabilidad es generada por una variable aleatoria X, la que puede ser de dos tipos. ¿Listo? Entonces, toda una variable aleatoria X. Es decir, yo voy a tener una característica, una variable aleatoria X. De dos tipos. Entonces, una variable aleatoria, que es una variable aleatoria, es una función que asigna un valor numérico del resultado de un experimento aleatorio. Una variable aleatoria puede ser discreta o puede ser continua. ¿Listo? Es decir, variable aleatoria va a ser un valor de mi variable que puede ser numérico, cualitativo, etc. ¿Listo? Es un valor que puede tomar la variable. Variables aleatorias discretas. Entonces, nosotros ya recordemos que por allá en la primera semana hablamos de las definiciones de conceptos estadísticos. Entre ellos hablamos sobre qué era una variable y qué era una variable discreta. Entonces, aquí simplemente hace una variable aleatoria discreta. Son aquellas que presentan un número contable de valores. Por ejemplo, el número de personas que viven en una casa puede ser 3, 5, 9, etc. Se dan cuenta, discreto, es decir, que yo lo voy contando de uno en uno, de uno en uno. No voy a tener 3.2 personas, no. No voy a tener 0.5 personas, no. No voy a tener media persona, no. 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Listo? Números que enteros. ¿Listo? Bueno, si son las discretas, podemos hablar también de las variables aleatorias continuas, las cuales presentan un número incontable de valores. Por ejemplo, el peso, la temperatura, el tiempo, la distancia. ¿Listo? Tal artículo, voy a calcular el peso de tal artículo. ¿Listo? Entonces ese peso puede venir en decimales, en fracciones, aquí muchos valores. En un intervalo puede tener infinitos valores, infinitas opciones, de allí que sean variables aleatorias continuas, en este caso. Todo esto lo de una especie de conceptos. Entonces, vámonos con unos ejemplos, ¿sabes? Para contextualizar nuestra anterior diapositiva. ¿Qué ejemplos se nos podrían ocurrir? Variables discretas. Respecto a las personas, cada vez siempre utilizas las discretas aplica a la cantidad de personas. Pues, número de personas en una casa, en una habitación, en un salón. Miren los valores que toman. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 45, 80, etc. Y se dan cuenta, son valores enteros. De uno en uno. ¿Listo? Por lo general, la mayoría de las variables discretas, o sea, la mayoría de los ejemplos, aplica sobre contar personas. ¿Listo? Ya sea una característica específica, algún contexto específico. Otro ejemplo que puede ser el clima. El número de veces que llovió durante el mes de septiembre. Puede ser 1, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, etcétera, hasta 30 días. Ten en cuenta que no puede llover 3 días y medio, no, eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque mi contexto me está diciendo el número de veces que llovió. ¿Listo? Entonces, yo no me imagino media llovizna, ¿no? No, eso no aplica. El llovizna y media, no, tampoco. Entonces, no aplica. Entonces, o llovió o no llovió. Y contar el número de veces que ocurre. Otro, un poquito más aplicado al contexto social. Número de fotografías o imágenes que ha compartido en redes sociales. Digamos, usted sube su estado en WhatsApp, Telegram, Snapchat, etc. Usted sube una imagen, una fotografía. Usted no puede subir 3.7 fotografías. Usted no puede subir 0.87 fotografías. No.
Entonces, una imagen, dos imágenes, tres imágenes, cuatro imágenes, etc. Valores de uno en uno. ¿Listo? Se aplica a las discretas. Se dan cuenta, son valores de uno en uno, contando de uno en uno. Vamos para las continuas. Ejemplos de continuas. Llamadas telefónicas. Esto ya es respecto al tiempo. El tiempo que registra una persona en el total de llamadas realizadas en un día. ¿Se dan cuenta? Si medimos las llamadas exactamente, podemos obtener, digamos, en segundos, podemos obtener, ¿qué? 59.7 segundos, 127.4 segundos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí en este contexto sí me aplican los números decimales. Y entre 1 y 2 segundos puedo tener infinitos valores. ¿Listo? Por eso que aplique para las continuas. El diámetro, la longitud. La magnitud del diámetro de la cabeza de un tornillo marca algo. ¿Listo? Se dan cuenta, esas son medidas, son realmente pequeñas. ¿Listo? Y si lo hacemos con un instrumento de alta precisión, podemos obtener valores realmente exactos y digamos entre 0 y 0 y 1 centímetros, digamos, por ejemplo, puedo tener infinitos valores. ¿Listo? Puedo tener infinitos valores respecto a la longitud, en este caso la magnitud del diámetro de la cabeza del tornillo. Otro contexto social. El peso registrado de varios vegetales en el supermercado. No sé si ustedes van a, cuando van haciendo el mercado, y lo acompañan a hacer el mercado, se dan cuenta que compran cierta cantidad de verduras, frutas o algo así. Y dicen el peso por libra es el precio por la libra es de 5.000 por ejemplo. ¿Listo? Entonces, usted exactamente no está llevando una libra, ¿no? Está llevando, digamos, 0.87 libras. ¿Listo? Ese peso le registra un valor, entonces dependiendo del peso, el peso viene dado si viene en gramos, es decir, yo puedo adquirir infinitos. No infinitos, sino muchos valores, porque demasiados valores entre gramo y gramo. ¿Listo? Y eso equivale a otro valor. También pasa con las carnes, los quesos, etc. ¿Listo? Más que todo en ese proceso, ahí tengo infinitos valores en un intervalo, discretas y continuas. Discretas aplica solo valores de uno en uno, continuos me admite decimales o fraccionarios. Entonces, la distribución de probabilidad discreta. La distribución de probabilidad discreta. Primero, es generada por una variable aleatoria discreta. Entonces, esto siempre es importante, les parece redundante, pero siempre es generada a partir de una variable discreta. Si yo no logro identificar mi variable discreta, no puedo continuar con mi distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, tengo que identificar mi variable discreta. En este caso, usamos las pruebas discretas. Segundo, la variable X solo toma valores enteros, ¿sí? Entonces, usted tiene que identificar solo valores enteros. No 1.7, 3, no. Solo valores enteros. X0, 1, 2, 4, 5, etc. Vea que también admite el 0. Puede admitir el 0. Ojo con esta. Esta es como que aquí nos resalta la frecuencia relativa. La probabilidad de X mayor o igual que 0. Las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma X deben ser mayores o iguales a 0 y nunca mayores que 1. Ten en cuenta que esta es la frecuencia relativa. Vamos a asociar la frecuencia relativa con la probabilidad, ¿listo? De que sea cada evento. Entonces, repito, siempre tienen que estar entre 0 y 1, cualquier valor, ¿listo? Siempre tienen que estar entre 0 y 1, y nunca deben ser superiores a 1. Cuarta característica, la sumatoria de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma X debe ser igual a 1. Acuérdense ya la frecuencia relativa, cuando sumábamos toda la columna de la frecuencia relativa. Esa sumatoria me tiene que dar 1, exactamente 1. ¿Listo? No 0.90, no. No 1.0, no. Tiene que ser el 1 exacto. ¿Listo? ¿Qué pasa si no me da el 1 exacto? O sea, 0.97, por decirlo. Significa que hay 3% de probabilidad de que ocurra un evento que no estoy contemplando. ¿Listo? O si me da 1.02, pues significa que hay 2% de que suceda. Usted tiene el 102% de que suceda un evento. No, eso no, tampoco tiene sentido. ¿Listo?
Son las distribuciones de probabilidad escrita como las características. Vamos ahora a hablar del cálculo de la media. Nuestro cálculo de la media. La media, bueno, aquí el promedio, en probabilidad lo llamamos como valor esperado, que es lo que esperamos que pase. Es cálculo de media o valor esperado y la desviación estándar para una distribución de probabilidad discreta. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con unas fórmulas. La primera, vea este símbolo. New, usted ya lo conoce, es igual a E de X. Listo, este va a ser el valor esperado. El E de X lo va a simbolizar como valor esperado. E de X. Y voy a definir el valor esperado como la sumatoria de los XY por su respectiva probabilidad. ¿Listo? La sumatoria de los XY por su respectiva probabilidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo y se van a dar cuenta que es realmente sencillo. Entramos a definir. Nu es la media distribución. E de X es el valor esperado de X. Así lo voy a definir. Valor esperado. O sea, aquí probabilidad no voy a trabajar el promedio o la media, no. Por lo general se suele definir como el valor esperado de tal cosa X. El XY, valor que toma la variable 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. P de X sub Y, la probabilidad asociada a cada uno de esos valores. La probabilidad de que ocurra 0. Cuando X vale 0 y la probabilidad de que vale 0. La probabilidad, cuando X vale 1, por su respectiva probabilidad de que X vale 1. Probabilidad asociada con los valores de la variable. Eso respecto a la media. La desviación estándar, me he dado con esta fórmula. Entonces, ya viene en raíz, no es la varianza, es la desviación estándar, ya viene. Va a ser igual a la sumatoria de los XY menos la media, o sea, menos el valor esperado que usted ya calculó, elevado al cuadrado por su respectiva probabilidad. Todo esto en raíz. Esto va a ser la desviación estándar. ¿Dónde? Bueno, sigma es el símbolo de desviación estándar. Nivel la media o valor esperado de X. ¿Listo? El X sub Y toma valores de la variable de X, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Listo? Ya que esto siempre va a dar positivo, ¿no? Por lo que está elevado al cuadrado. Pues ojo con eso, siempre va a dar positivo por lo que está elevado al cuadrado. Y Px y probabilidad asociada con los valores. ¿Listo? En realidad aquí usted necesita obligatoriamente el valor esperado o la media para poder calcular la desviación estándar. Listo, vámonos entonces con el primer ejemplo. Según estadísticas, la probabilidad de que el motor de un auto nuevo de cierto modelo y marca sufra algún desperfecto en los primeros 12 meses de uso es del 0.02. 0.02. El 2% de probabilidad de que sufra algún desperfecto. Si se prueban 3 automóviles, ya están definiendo el N. Si se prueban 3 automóviles de esta marca y modelo, encuentre el número esperado o la media de autos que no sufren de algún desperfecto en los primeros 12 meses de uso y su desviación estándar. Entonces, ¿qué información necesitamos? Haciendo uso del diagrama de árbol, ojo, vean, diagrama de árbol como uno lo va a presentar. Usando literal, se obtiene el espacio muestral de cómo se muestra a continuación. ¿Cómo se muestra a continuación? ¿Listo? Entonces, N, ¿quién va a ser N? N es no sufre de algún desperfecto el motor en los primeros 12 meses. N es que no sufre. ¿Sí? Y S es que sufre de algún desperfecto. ¿Listo? No sufre y sufre algún desperfecto en los primeros 12 meses. Dirían a partir de un diagrama de árbol, ¿cómo quedaría? Bueno, primero el espacio muestral. Espacio muestral. Usted tiene 3 automóviles, ¿listo? 3 automóviles. ¿Qué puede pasar? Que los 3 no sufran de algún desperfecto en los primeros 12 meses. ¿Listo? Otra opción puede ser que los 2 primeros no sufran y que el tercero sí sufra un desperfecto. Otra opción es que el primero no sufra un desperfecto, que el segundo sí sufra un desperfecto y que el tercero no sufra un desperfecto. Cuarta opción, que el primero no sufra un desperfecto y el segundo y el tercero sí sufran un desperfecto. Quinta opción, que el primero sí sufra un desperfecto y los otros 2 no tengan algún desperfecto, no presente. Aquí que usted puede los 3 autos, la opción sería, y que solo el auto número 2 no presente desperfectos y los otros 2. Otra opción es que los 2 primeros presenten desperfectos y el tercero no. Y la otra opción
es que los tres presenten algún desperfecto, que sufran algún desperfecto. Estas son todas las opciones. Aquí en este momento pues no he calculado ninguna probabilidad. No he calculado ninguna probabilidad. Simplemente estoy mostrando todas las posibles opciones. Y lo tengo con el diagrama. ¿Listo? Por el diagrama. Ahí está. Aquí. Momento inicial. Siempre momento inicial. ¿Qué puede pasar? Que usted va a probar el primer auto. ¿Listo? El primer auto. ¿Qué puede pasar en el primer auto? ¿Listo? Que no sufra un desperfecto y que sí sufra un desperfecto. ¿Listo? Pruebe el segundo auto. ¿Qué puede pasar? Que el primero no haya sufrido un desperfecto y que el segundo tampoco. Que el segundo haya sufrido un desperfecto y que el segundo sí haya sufrido un desperfecto. Que el primero sí, el segundo no, que el primero sí y el segundo sí también. ¿Listo? Y que pruebe el tercer auto. Mira, aquí está el tercer auto, es decir, un tercer momento. ¿Qué puede pasar? Que ninguno de los tres pruebe algún desperfecto. Presenta algún desperfecto, mira, aquí está esa opción. Que el primero y el segundo no, pero el tercero sí presenta un desperfecto. Mira, aquí está esa opción, una NNS. Entonces, se da cuenta, tengo aquí tres ramificaciones, tres momentos, con 8 opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Ahí está. Ahora sí va a venir la parte de probabilidad. Por ejemplo, miremos esta. SSN, que los dos primeros sí y que el tercero no. Entonces, estas opciones. Que el primero sí, que el segundo sí y que el tercero no. Aquí está. ¿Listo? Así fue como construimos nuestro diagrama de árbol. ¿Faltan las probabilidades? Sí, ya ahorita le vamos a asignar las respectivas probabilidades. Listo. Entonces, vuelvo a llamar mi espacio muestral. ¿Listo? Vuelvo a llamar mi espacio muestral. Ahí están, mis 8 opciones. ¿Listo? Dese en cuenta. ¿Qué es lo que va a tener en cuenta? Que X, la variable que nos define el número de autos que no sufre algún motor desperfecto. X, ¿qué valor puede tener? Si voy a tomar 3 autos, ¿qué puede pasar? Que ninguno me sufra un desperfecto, es decir, que el X valga 0. Que el X valga 0. Listo, que el X valga 0. Si ninguno me vale. Es decir, esta vale 0. Que X valga 0. Que X valga 1 significa que tenga, dentro de todas mis opciones, solo un auto no sufra desperfectos. Que no sufran desperfectos. Mentiras, que ni siquiera aquí. Está bien. Cuando X vale 0 significa que los tres que no sufren desperfectos. No están los que no sufren desperfectos. No, mentira, sí está. Esta es la primera opción. X igual 0. Que X solo un auto no sufra desperfectos. En esta, miren. Aquí hay una N. Creo que solo tengo esta. ¿Listo? Una N. ¿Listo? Que X valga 2. Busquemos que tenga 2 Ns. Entonces tengo esta opción. No, mire, esta es de la anterior. Una N. Y esta opción. ¿Listo? Y que tenga 0 Ns. Significa que para X, 0, 1, 2 y 3 le corresponden diferentes valores. ¿Listo? Diferentes valores. Vamos a ver cómo calculamos esos valores. Entonces, para X igual 0. ¿A quién va a ser? X igual 0, solo tengo esta opción. 0 N. Significa que tenía 3 opciones. Perdón, los 3 autos sufren algún desperfecto. Es decir, que ninguno sufre. 3 autos. El primer auto, ¿cuál es la probabilidad de que sufra un desperfecto? 0.02. Por la probabilidad de que el segundo sufra un desperfecto, 0.02. Por la probabilidad de que el tercero sufra algún desperfecto, 0.02. ¿Listo? Esa es mi opción. 0.08. Entonces la probabilidad de X igual 0 es del 0.000008. Ahí está. Para X igual 1. ¿Listo? Para X igual 1. Es decir, dentro de estas opciones del espacio muestral, ¿cuántas tienen una sola N? Una sola N. ¿Qué significa? Que solo un auto no sufre desperfectos. Tengo 3 opciones, vean. 3 opciones. ¿Listo? Son X igual a 1. Vean, aquí tengo la primera opción. NSS, la segunda opción S,
NS. Y la tercera opción, que significa que los dos primeros sí son desperfectos y el tercero no. ¿A qué traduce esto? Véalo así. Este N tiene una probabilidad asociada, aquí está 0.98, la probabilidad de que no sufra un desperfecto. Este valor de S, una probabilidad asociada 0.02. Y este valor de S también tiene otra probabilidad asociada. ¿Listo? Y se dan cuenta, como siempre hay una sola N, esta N está aquí, está aquí, ¿listo? Están ahí, esa opción. Significa que yo tengo tres opciones en mi espacio muestral en donde solo un auto no sufre de desperfectos. ¿Listo? Entonces, equivale a multiplicarse una opción por 3 o simplemente hacer todo el procedimiento como se muestra aquí. 0.98 por 0.02 por 0.02. ¿Listo? Usted puede hacer esto. También se dan cuenta de esto es lo mismo. ¿Listo? Aquí es el mismo. O simplemente puedo tomar una opción y multiplicarla por 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay tres opciones dentro de mi espacio muestral que muestran lo mismo. Bueno, ya tengo 0.01176. Vamos para x igual 2. Igual tengo tres opciones, aquí está. Y los dos primeros no sufran desperfecto, el tercero sí, que el primero y el tercero no sufran desperfecto y el segundo sí. Y que el primero sí sufra un desperfecto y que el segundo no. Igualmente, 0.98 por 0.98 por 0.02. ¿Cuántas veces? Tres veces. Vean, te cuenta que estoy sumando, ¿no? ¿Listo? Porque esta es esta o esta o esta. ¿Listo? Pero entonces probabilidad que el primero sí, el primero no, el segundo no y el tercero sí. Sí, dentro es que y ya saliendo es más. O sea, o. Cálculo 0.057624. Listo. Y para x igual 3, solo tengo una opción. Las tres valen n. Solo tengo una opción. La probabilidad de que ocurra n es 0.98 por 0.98 por 0.98. Recuerden el ejemplo del de las reservas aerolíneas. Reservas en línea. Es R1 y R2. Eso es lo que estamos haciendo aquí. El primero no sufre, no, y el segundo no sufre, el tercero tampoco sufre. Perfecto. Encontré unos valores. Encontré este valor, este valor, este valor y este. La sumatoria de eso me tiene que dar 1. ¿Listo? Siempre me tiene que dar 1. Listo. Una vez yo tenga esto, la media o el valor esperado se determina de la siguiente manera. Primero, la fórmula. Bueno, sí, obviamente, necesito la fórmula. Nu es igual a x, igual al x sub i, es decir, en este caso 0, 1, 2 y 3, ¿listo? Por su respectiva probabilidad que ya la calculé. Entonces, reemplazamos valores. Aquí está el x. Este es el valor de x. ¿Listo? Este es el x1, x2. Este es el x. El x. ¿Cuántos x qué valores puede tomar? Desde 0 hasta 3. Ahí está. Y este es el valor de p de x. Es decir, en este caso va a ser del p de 0. Aquí está la probabilidad de que x valga 1, que fue el que calculamos. Esta es la probabilidad de que x valga 2. Y esta es la probabilidad de que x valga 3. Desarrollo esta operación x igual 3. Desarrollo esta operación. Bueno, este 0 siempre se va. Esto fijar 0. Me da 0. Este 1 sigue siendo este mismo. El doble de esto que es 0.1, 1,4. Y 3 por 0.94. Bueno, aquí nos muestran el desarrollo. Reemplazamos, simplemente reemplazamos. Desarrollamos, bueno, aquí 0 más 0.01176 más 0.115248 para 2 y 2.823576. Esto me da 2.94. Este valor no me importa si supera el 1, no, porque es el valor esperado. ¿Qué espero que pase? ¿Qué espero que pase? ¿Listo? Entonces va en la interpretación.
La media de valor esperado es, se espera que 3 autos, pues es que aquí me dio 2.94. Usted dice que 3 autos, sí, pero estamos hablando de una variable aleatoria discreta. Yo no puedo tener 2.94 autos, entonces lo aproximo esta interpretación, ¿listo? Es decir, la aproximo a 3 significa que se espera que los 3 autos probados no sufran de algún desperfecto en el motor en los 12 primeros meses de uso. ¿Listo? Ahí está la media. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Respecto a cómo calcular el valor esperado de una distribución de probabilidad discreta. ¿No? No, ok. Señor. Listo, listo. Entonces, ahora que sigue, la desviación estándar. ¿Listo? Entonces, para la desviación estándar necesitamos la fórmula. Entonces, el x sub i ya sé quién es. Va a ser 0, 1, 2, 3, hasta 3. 0, 1, 2 y 3. ¿Listo? El valor esperado es el valor que usted acaba de calcular, 2.94. 2.94. Elevado al cuadrado, para que me dé positivo, por la respectiva probabilidad. Es decir, en un primer instante, voy a tener el 0 cuando x vale 0 menos el 3. Pues sí, pero es que me dio 2.94. Sí, pero estoy trabajando con una variable aleatoria discreta, es decir, lo aproximo. 0 menos 3 elevado al cuadrado por la probabilidad de que x valga 0, porque estamos trabajando con x igual 0, más el x cuando vale 1, menos la media o valor esperado, ¿de acuerdo? Por la probabilidad de que x valga 1, más cuando x vale 2, menos la media, que es 3 elevado al cuadrado, por la probabilidad de que x valga 2, más, bueno, aquí ya sé cuando x vale 3, más 0, entonces esto se va a cancelar. Desarrollamos. Bueno, el primero me va a dar 0.00072. Para x igual a 1 me da 0.004704, para x igual a 2, 0.05762, y ya aquí para el x igual a 3, se da cuenta de 0, entonces no se puso ahí. Desarrollamos esto, todo esto en raíz, 0.062, y obtengo la raíz, bueno, más o menos 0.2497, y nosotros solo tomamos la positiva. Esa es la desviación estándar de la distribución de probabilidad discreta para esto. Interpretación. En este experimento se espera que los 3 autos probados no sufran de algún desperfecto en su motor en los primeros 12 meses. Y la variabilidad de este experimento es de 0. Es decir, espero que los 3 no sufran desperfecto y espero que ese 3 no varíe. ¿Listo? A eso se refiere la interpretación. Pero eso era para las discretas. ¿Listo? Ahora pasemos a las continuas, que ya son un poco más complejas, pero ni mucho. ¿Listo? Complejas en el sentido de la fórmula, que me va a cambiar un poco. Entonces, primera característica. Es generada por una variable aleatoria continua, sí. ¿Listo? Variable aleatoria continua. Es importante yo definir quién es mi variable aleatoria. En este caso, continua. ¿Cuál es mi variable aleatoria? Continua. ¿Listo? Es una variable que puede tomar tanto valores enteros como fraccionarios, sí. Entonces, sabemos que hace la continua. Vea, dése cuenta que algo. Aquí en el anterior decía P de X. Aquí me está diciendo F de X, es decir, la función de distribución de probabilidad. ¿Listo? Aquí ya hablo de una función. Tiene que ser mayor o igual que 0. Las probabilidades asociadas a cada uno de los valores que toma X deben ser mayores o iguales a 0 y nunca mayores que 1. ¿Sí? Tienen que estar entre 0 y 1. El F de X es una función. Y la cuarta característica, ojo con esta, la integral definida, bueno, de menos infinito hasta infinito, de mi función f de x tiene que ser igual a 1. ¿Listo? Si yo le aplico yo calculo la integral de mi función, me tiene que dar 1, exactamente 1. La sumatoria de las probabilidades asociadas a cada uno de los valores de x que toma x deben ser igual a 1. ¿Listo? Ahorita vamos a ver. El área definida bajo la función de densidad de probabilidad debe ser igual a 1. Ojo con eso. Entonces, también vamos a calcular la media y la desviación estándar para una función de distribución de probabilidad continua.
Pues vamos con la media. Su fórmula. La media o valor esperado va a estar definido por la integral desde menos infinito a infinito. Bueno, es porque queda restringido respecto a los valores que nos den. Respecto a los valores, voy a tomar x. Por x, mire, x f de x. Voy a tomar mi función y la voy a multiplicar por x. ¿Listo? Donde, bueno, nu es la media de la distribución o valor esperado, x mi variable aleatoria discreta, continua, perdón, variable aleatoria continua, o sea, voy a poner solo x. Fx es la función de densidad de distribución de probabilidad. Esta por lo general no la plantea el contexto enunciado. Y ya vamos a ver con la desviación estándar. Bueno, aquí aparece como la varianza. Por eso es sigma cuadrado. Resulta que la anterior es solo sigma. Este es sigma cuadrado. Es igual la integral desde menos infinito hasta infinito, o definida según nuestro contexto. ¿De quién? De x menos el valor esperado elevado al cuadrado por f de x de x. ¿Listo? Donde, bueno, sigma es la desviación estándar y sigma cuadrado es la varianza. Nu es la medida o valor esperado de x y x mi variable aleatoria continua. El f de x función de densidad de distribución de probabilidad. ¿Listo? Vámonos para el ejemplo. Nuestro segundo ejemplo. Entonces, para la siguiente función, ojo, vean, que nos dan la función. O sea, ya nos tienen que dar la función. Entonces, f de x es igual a 1 sobre 9x cuadrado. Y x va a estar variando desde 0 hasta 3. ¿Listo? X va a estar variando desde 0 hasta 3. Si el x está fuera de este intervalo, automáticamente f de x vale 0 para cualquier otro valor. ¿Listo? Eso es lo que me dice. 1 sobre 9x cuadrado si el x está entre 0 y 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Diga si esta función nos define una distribución de probabilidad. Si la función define una distribución de probabilidad, entonces determine su media y su desviación estándar. Y determine la probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Listo, entonces vamos para ver. Diga si esta función nos define una función de distribución de probabilidad. Entonces, para verificar que realmente es una distribución de probabilidad, es necesario que cumpla con ciertas características. ¿Qué características? Las que ya habíamos mencionado, listo, eran 4. Bueno, en este caso aquí solo 2. Porque la primera sí ya sabemos que es continua. Listo, esa no. Y sí es generada por una variable aleatoria continua. Entonces, esa es lo mismo. Para verificar que la función nos define una distribución de probabilidad, es necesario que cumpla con las características que se habían mencionado. F de x mayor que 0. La función tiene que ser mayor que 0. Lo que se comprueba si damos diferentes valores a x para ver si los valores toman f de x. Dándonos cuenta que efectivamente f de x solo toma valores mayores o iguales a 0 y que no superan el 1. Mírenlo, aquí está. X y f de x. Recuerden que mi función, ¿no? Mi función que es 1 sobre 9 x cuadrado. Esa es mi función. Y está definida entre 0 y 3. ¿Listo? Entonces, efectivamente aquí tomo valor entre 0 y 3. Para cualquier valor asociado entre 0 y 3, utilizo esta fórmula. Pues para x igual 0, 0. 0.5, reemplazo aquí 0.5 al cuadrado por un noveno, es igual a 0.02778, etcétera. Entonces aquí tomo más valores. Entonces, como estos valores de x me cumplen la característica que mencionamos. Todos están entre 0 y 1 y ninguno supera el valor de 1. No me habla nada de sumatoria ni nada. En este caso, cuando es continuo, no me interesa que la sumatoria sea igual a 1. Esto no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque ya estoy hablando de continuas, me interesa la integral. Entonces, aquí verificamos y efectivamente me cumple esta característica. Para comprobar que la sumatoria de las probabilidades que toma valor de x es de 1, se integra la función. ¿De dónde a dónde? De 0 a 3. ¿Por qué de 0 a 3? Porque está definida entre 0 a 3, te lo habían dicho ya. X está entre 0 y 3.
¿Cómo se muestra a continuación? Va a ser, bueno, vea, porque estamos hablando de un área. ¿De acuerdo? La integral es de menos infinito hasta infinito, f de x de x. Esto es solo para comprobar que la integral me da 1. ¿Listo? La integral me da 1. Desde menos infinito hasta infinito es desde 0 hasta 3. ¿Por qué? Porque x está definido entre 0 hasta 3. ¿Listo? De ahí para allá es 0, entonces el área bajo la curva, después de esos puntos o antes de esos puntos, va a ser 0. Entonces no aplica. De mi función. Bueno, desarrollo la integral. 1 sobre 9, factor de x, bueno, aquí exponente más 1, o sea, x cuadrado más 1, sobre el exponente, o sea, 2 más 1, evaluado entre 0 y 3. Esto me da 1 sobre 27, factor de 3 a la 3, menos 0 elevado a la 3, lo que está aquí evaluado entre 0 y 3. Esto me da 1 sobre 27, factor de 27. Efectivamente, esto me da 1. El área bajo la curva de mi función, definida en el intervalo x, entre 0 y 3, con las operaciones anteriores comprobamos que la función sí nos define una distribución de probabilidad continua. ¿Por qué? Porque me dio 1. ¿Listo? Porque me dio 1 en el intervalo que mencionó. De 0 a 3 me dio 1. Es por eso. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. No, señor. Ok, continuamos. Ahora que viene el cálculo del valor esperado, media valor esperado, de la distribución de probabilidad continua. Según la fórmula aquí está. Esta es la fórmula que nos habían dado. ¿Listo? Donde nu o el valor esperado es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito, pero como sabemos que está definida entre 0 y 3, de x, f de x. Esta es la función que me dio. F de x vale esto. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a multiplicarla por este x y la integro en el intervalo que mencioné. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces desarrollo esta integral. Bueno, tenemos que tener 1 sobre 9x a la 3. ¿Sí? X por x cuadrado. X a la 3, 1 sobre 9. Saco la constante 1 sobre 9, me va a quedar la integral de 0 a 3 de x a la 3, que es x a la 4 sobre 4. Miren, aquí ya lo entre 0 y 3. Desarrollo esta operación. Saco la constante 1/4, que por un noveno me va a dar 1 sobre 36. Y evalúo 3 elevado a la 4 menos 0 elevado a la 4. Tengo que tener 1 sobre 36, factor de 81 menos 0. 81 sobre 36. Ah, listo, aquí está. 2.25. El valor esperado. ¿Listo? O se espera que mi variable aleatoria x tome el valor de 2.25. Eso es lo que espero. Que x sea igual. Espero que x sea igual a 2.25. ¿Listo? Eso es lo que espero que pase. ¿Listo? Eso es lo que espero que pase. Que x tome ese valor de 2.25. Cálculo de la desviación estándar. Ya es un poco más compleja, pero ni mucho. ¿Por qué? Porque aquí simplemente seguimos trabajando con nuestra fórmula integral desde menos infinito hasta infinito. Entonces ese infinito se convierte en 3 y el menos infinito se convierte en 0. ¿Por qué? Porque el x está definido entre 0 y 3. Del x ya lo conocemos. Vamos a darlo solo de x. Menos mu elevado al cuadrado. Por f de x. Pero ¿quién es este valor? Usted ya lo acabó de calcular en la anterior diapositiva. ¿Listo? Ya lo calculo. Reemplace. Bueno, los límites de integración 0 a 3. El x vea menos 2.25. Fue el que calculé. Esto fue el que calculé. Por mi función, por de x. Entonces, desarrollo esta operación. Desarrollo el cuadrado. X me queda x cuadrado menos 4.5x más 5.0625. Después el primero al cuadrado, y que menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Listo, ahí está. Por f de x, veamos sobre x cuadrado por dx.
Desarrollo esta operación, simplifico, me va a quedar x a la 4 sobre 9, menos x a la 3 sobre 2, y ¿listo? Más 5.025x cuadrado sobre 9. Ahí simplifiqué de una vez. Por dx. Integro. Bueno, sumo el exponente. Divido entre el exponente x a la 5 sobre 45. Menos x a la 4 sobre 8. Más 5.0625. X a la 3 sobre 27. Evaluado entre 0 y 3. Bueno, para 0 no tiene sentido reemplazar. Evalúo solo para 3. 3 elevado a la 5 sobre 45 menos 3 elevado a la 4 sobre 8 más 5.1325 por 3 elevado a la 3. Divido entre 27. Hago las operaciones, verifico efectivamente si es no. Y llego a este valor. Llego a este valor. 0.03375, ¿listo? Pero ojo, recuerden que estamos hablando de sigma cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado es esto. Ya me interesa la desviación estándar. ¿Qué le voy a hacer? Debo sacarle raíz, ¿listo? Para convertirlo en la desviación estándar. Entonces, sigma es igual, raíz de 0.03375 es igual a 0.1837. Y ahí ya obtengo mi desviación estándar. Bueno, el tercer término nos espera. El X estaba evaluado entre 0 y 3, ¿cierto? Está definido entre 0 y 3. Ahora nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual a 1, pero estrictamente menor que 2? Es decir, nos dice, el X está definido entre 0 y 3, efectivamente. Ahí está mi X. Ahí está mi X, acá. Entre ese intervalo. ¿Listo? Ahora me quieren decir, no, me interesa solo entre 1 y 2. Me interesa esta región. ¿Listo? ¿Cuánto equivale esa probabilidad? Entonces lo que tengo que hacer es, dice la integral desde 0 hasta 3. Dice la integral desde 0 hasta 3 y me dio que esto era igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Debo hacer la integral desde 0, perdón, desde 1 hasta 2 y determinar este valor. Pues yo sé que este valor tiene que estar obviamente entre 0 y 1. Estrictamente menor que 1. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Calculando a partir de la integral. Probabilidad de que x esté entre 1 y 2. Integral va a estar definida ahora entre 1 y 2. Si fuera la probabilidad que esté entre 1.7 y 2.4, pues simplemente reemplazo los valores, los límites de integración. Es decir, este viene para acá y este viene para acá. No es más. ¿Listo? Sin la parte, si aquí sin la x, la x se lo utiliza para el valor esperado, para la media. ¿Listo? Por f de x, de f de x. ¿Listo? No es más. Esta siempre me va a dar igual. La integral, una vez que yo la calculé, siempre se va a mantener constante esta función, simplemente que me varían los límites de integración. Entonces reemplazo entre 1 y 2, ¿verdad? Entre 1 y 2. 1 sobre 9, saqué la constante, x a la 3 tercios. Ahí está, pero ahora va a estar evaluado entre 1 y 2. Desarrollo esta operación, 1 sobre 9, factor de 8 a la 3 menos 1 sobre 3, esto me va a dar 7 sobre 3. Multiplico 1 por 7, 7, 9 por 3, 27. La desviación estándar del 0.2592.
Listo, creo que ya. Apenas me ha ido el audio. Entonces veníamos diciendo que era simplemente, como decía, entre x estaba entre 1 y 2, evalúo la integral entre 1 y 2. Si fuera entre 1.3 y 1.9, simplemente reemplazo los límites de integración. Yo obtengo un valor. Este valor va a estar entre 0 y 1. Siempre va a estar entre 0 y 1. ¿Listo? ¿Cómo lo interpreto? La probabilidad de que x tome un valor entre 1 y 2 es del 0.2592 o del 25.92%. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando el área bajo la curva, suponga que es esta la función, digamos que va a estar entre 0 y 3. ¿Listo? Y estoy dividiendo entre 1 y 2. 1 y aquí el 2. Y estoy tomando esta área y estoy diciendo que esa área vale 0.2592. Pero también estoy diciendo que toda el área bajo la curva vale, desde 0 hasta 3 vale 1. Entonces, conociendo este valor, yo puedo determinar esta área, ¿listo? Junto con esta. Y así, y dependiendo de cualquier intervalo que yo quiera trazar, ¿no? Digamos que esta que lo quiero desde 0.5 hasta 2.3. 2.3. Entonces, ¿qué área me interesa? Me interesa esta área. Es como la calculo con la integral. ¿Listo? Definida en el intervalo 0.5 y 2.3. ¿Listo? Dependiendo la que eso es lo que más nos quiere decir. Aquí, entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1, estrictamente igual a 1, y estrictamente menor a 2 es del 0.2592 o del 25.92%. Realmente es muy sencillo, esta es la forma. Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Preguntas, No, dudas, señor. inquietudes. ¿No? Ok, listo. Regálame nombre y código, por favor, en el chat, mientras les cuento que el día de mañana vamos a desarrollar tutoría para los que quieran. ¿Listo? A las 11 de la mañana, tutoría para los que quieran. Preguntas, dudas, inquietudes y demás, mañana a las 11 de la mañana. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Los que deseen participar en la tutoría, ahí nos vemos. ¿Listo? Hasta Feliz mañana, día. profe. Feliz Hasta tardes. luego, gracias. Luego, Hasta profe, gracias. luego. Hasta luego.